Considero que la médula ósea, algunos grupos todavía la siguen haciendo. La médula ósea es una cosa que no se está haciendo rutina a menos que la clínica así lo determine. Sin embargo, nosotros hemos tenido malas experiencias con pacientes que se les hace el diagnóstico de púrpura sin entrar un hematólogo involucrado, empiezan esteroides y hemos tenido leucemias en primeras recaídas por el uso temprano de esteroides. Como ya me corretearon, ya nos vamos. Muchas gracias. Siguiendo con el temario, en este momento tenemos al doctor Óscar González Llano. Él es médico hematólogo, profesor titular del Servicio de Hematología del Hospital José Eleuterio González en Nuevo León. El doctor realizó su especialidad en pediatría en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente se hizo la subespecialidad de hematología en el Instituto Nacional de las Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Zurvirán, por la UNAM, en donde también realizó una estancia en el Servicio de Trasplantes Hematopoyéticos. Trabajó en el Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, en España. Su línea de investigación abarca la medicina preventiva y la morbimortalidad pediátrica, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autor de capítulos en libros y numerosos artículos de investigación. Le agradezco, doctor, la atención de habernos aceptado la invitación, y el doctor nos va a hablar del linfoma de Hodgkin en niños, abordaje terapéutico. Pues muchas novedades, yo no sabía que ella estaba en nutrición. Todavía ni lo conozco. Primero agradecerle a la AME por la invitación. Ojalá que lo que yo les vaya a platicar ahora tenga algún interés para ustedes y les vaya a servir en la práctica diaria. El tema que me encomendaron fue algunas consideraciones en el tratamiento de los pacientes pediátricos con Hodgkin. Arbitrariamente yo decidí hablar de tres cosas en particular que creo que sean importantes para comentar con todos ustedes. Yo les voy a decir algunas cosas de una introducción breve que yo creo que es importante mencionar, algo de la tomografía con emisión de positrones, el papel de trasplante en Hodgkin y finalmente el uso de un par de medicamentos nuevos que yo creo que pueden ser muy útiles para casos muy particulares. El Hodgkin es responsable del 6% de los cánceres en niños. Eso significa que hay aproximadamente 12 casos nuevos por cada millón de niños menores de 14 años por año. Y en la mayor parte de los países de primer mundo reportan supervivencia libre de eventos a 5 años, superiores incluso al 90%. Sin embargo, nosotros no podemos ofrecer ese tipo de números. Este artículo le escribió la misma autora que mencionaron ayer en la sesión del tratamiento de leucemia aguda en niños, donde en este artículo también demostraron que la mortalidad por Hodgkin en niños en los últimos años se ha incrementado en estos países y nosotros estamos incluidos en ese grupo. Este otro artículo lo publicó el grupo del Hospital Siglo XXI de aquí, de la Ciudad de México. Ellos determinaron varias cosas. Primero, que la mayor parte de los pacientes que se diagnosticaban con Hodgkin en la edad pediátrica en ese hospital se diagnosticaban en estadios tardíos, adjudicaban ese diagnóstico tardío de Hodgkin a que la mayor parte de los pacientes se diagnosticaban 5 meses después de que habían empezado a tener los primeros síntomas y que empezaron a acudir con los primeros médicos de primer contacto. Y encontraron también que las personas que vivían fuera de la Ciudad de México y tenían un nivel socioeconómico bajo, tenían más riesgo para diagnosticarse tardíamente de Hodgkin. Este artículo se publicó en Los Ángeles y ellos mencionan en su introducción que casi todo lo que está escrito de Hodgkin en el primer mundo refieren el Hodgkin a una enfermedad de ricos y de blancos, que se diagnostica en estadios iniciales, que la mayor parte de los variedades histopatológicas son de esclerosis nodular. Sin embargo, en el área de Los Ángeles investigaron un grupo de pacientes hispanos con Hodgkin y ellos encontraron que en ese grupo de pacientes hispanos con Hodgkin, la mayor parte de los pacientes se diagnosticaban en estadios 3 o 4 y celularidad mixta era la variedad histológica más frecuente. Este otro artículo también se publicó en el área de Los Ángeles. Ellos revisaron en pacientes entre 15 y 45 años, más de 12,000 pacientes con Hodgkin en el transcurso de muchos años, y encontraron que las personas que tenían raza hispana tenían 43% más riesgo para morir por Hodgkin que las pacientes que no eran de esa raza.
Y cuando tenías un nivel socioeconómico bajo, tenías 63% más posibilidades de morirte que unas personas que tenían un estado económico mejor. Ellos mismos concluyeron que no había mucha duda de que había evidencia de que la raza y el nivel económico de las personas influía para cómo te iba a ir con Hodgkin, pero optimistamente decían que era posible que esto pudiera ser modificado llevando a cabo una serie de medidas que cada quien puede pensar las cuales podrían ser. Y para terminar esta parte inicial de introducción, este es un artículo del grupo alemán, un poquito viejo, pero la verdad es que casi cualquier cosa que lean de los alemanes en el tratamiento de niños con cáncer, en la introducción mencionan algo como lo que está anotado en esa diapositiva. Más del 90% de los niños alemanes o austriacos diagnosticados casi con cualquier enfermedad reciben el mismo tratamiento. Eso lo voy a comentar un poquito más al final. Bueno, para empezar a platicar algunos aspectos de la tomografía por emisión de positrones, yo me voy a estar refiriendo a ella como el PET, está incorrectamente dicho, pero así estamos más familiarizados para mencionarlo, entonces voy a estar cometiendo el error en cada diapositiva, me lo disculpa. Este artículo habla de la participación del PET en el diagnóstico inicial de un paciente con Hodgkin, más bien en el estadiaje inicial de un paciente con Hodgkin pediátrico. Y ellos encontraron que había una concordancia del 86% cuando se comparaban las imágenes del TAC, de la tomografía con contraste, comparados con los datos del PET. Pero esta concordancia no fue la misma cuando los tejidos que se investigaban eran los tejidos extraganglionares como vaso, hígado, pleura, etcétera, etcétera, incluso médula ósea. Entonces ellos, aunque referían que había cierto grado de concordancia, no era exactamente la misma información la que te ofrecía cada una de las dos técnicas. En este metaanálisis que hicieron en el grupo canadiense, anotaron que definitivamente el PET para hacer diagnóstico de actividad de linfoma de Hodgkin en la enfermedad, en enfermedad de Hodgkin en médula ósea, la sensibilidad y la especificidad de la prueba eran muy elevadas, de tal suerte que si tú tienes un PET al momento del diagnóstico no hay ninguna necesidad de hacer una médula ósea, aún a sabiendas de que la mayor parte de las médulas óseas están indicadas solamente para pacientes que tienen estadios 4 y con síntomas B, e incluso en esos pacientes, ya está escrito, no modifica mucho el grupo de riesgo en el que el paciente va a ser tratado. Este es el primer artículo en adultos que encontró una significancia pronóstica muy importante cuando los pacientes se sometían a un PET intermedio, le llamaron ellos, que es el PET que se lleva a cabo 2 meses después 2 meses después del segundo ciclo de quimioterapia, que usualmente era a los 2 meses de evolución. Y ellos encontraron que de 111 pacientes, de 16 que habían tenido una respuesta inicial total, tuvieron progresión de la enfermedad, y que de los 61 que habían tenido un PET negativo intermedio, solamente 4 progresaron, por lo cual ellos determinaron que el PET intermedio tenía un valor muy importante desde el punto de vista pronóstico para el tratamiento del paciente con Hodgkin. Este artículo es un poquito más moderno, está específicamente realizado para pacientes pediátricos, y en su introducción mencionan que la información con respecto al valor del PET intermedio en pediatría no está totalmente definido porque hay muchísima menos información, y que evidentemente esta idea de hacer el PET intermedio tiene como objetivo principal incrementar la quimioterapia o reducir la quimioterapia del plan que uno había planeado llevar a cabo. También mencionan que en niños la evaluación del PET es más compleja por las cuestiones propias del desarrollo de la infancia, que hace un poquito más difícil el diagnóstico para el médico que reporte este tipo de estudios. Ellos revisaron 30 pacientes pediátricos de manera retrospectiva y todos esos 30 pacientes habían tenido un PET inicial, un PET intermedio y un PET al final del tratamiento. Y las imágenes del PET fueron evaluadas de 2 maneras diferentes. Una, por la imagen visual del método de Duville, que todo el mundo conoce, que lo hicieron de manera ciega, ya que 2 observadores que no conocían el caso dieron una impresión de cada una de las imágenes que vieron, y lo compararon contra un análisis semi-cuantitativo que el mismo equipo del PET les podía brindar con una herramienta de software especial. Las conclusiones de ellos es que el PET intermedio en pediatría también tiene un valor predictivo, también es importante llevarlo a cabo para modular el tratamiento que tú vas a desarrollar, y que este método semicuantitativo para evaluar el PET ofrecía una mejor sensibilidad y una mejor especificidad que el método de Duville que la mayor parte de la gente utiliza en el mundo.
Sin embargo, hay también publicaciones como esta, en la que se evaluaron 76 pacientes que tuvieron un PET intermedio y después un PET final, donde demostraron que 8 pacientes que habían tenido un PET intermedio negativo después de 2 meses, al final del tratamiento tenían un PET positivo. Y el valor del PET intermedio tenía menos importancia que el valor del PET final. Cuando el PET intermedio era negativo, la supervivencia libre de eventos era del 87 contra el 56% de pacientes que no tenían un PET negativo después de 2 ciclos. Pero cuando la comparación se hizo con el resultado del PET final, la diferencia fue mucho más importante. Entonces, los pacientes que tenían un PET final negativo tenían 93% de posibilidades de haber sido curados contra solamente el 23%, por lo cual ellos, a pesar de que no le quitan el valor del PET intermedio, sugieren que todos los pacientes con Hodgkin tienen que tener un PET final. Este es un artículo también en pediatría, específicamente hablando del PET al final del tratamiento, y la verdad es que es muy evidente que el PET al final del tratamiento tiene importancia para las decisiones que uno va a tomar. En este artículo, ellos revisaron 98 pacientes pediátricos que tuvieron un PET al final del tratamiento. El 41% de los pacientes que tenían un PET positivo cuando terminaron el tratamiento iban a tener progresión de la enfermedad o tuvieron progresión de la enfermedad. Pero solamente el 5% de los niños que terminaron el tratamiento con PET negativo presentaron posteriormente progresión de la enfermedad. Entonces, insisto, esto justifica, en mi opinión, bastante que uno pueda llevar a cabo un PET al final del tratamiento. En el trasplante de médula ósea también hay información en el sentido de que un PET te va a servir para llevar a cabo las medidas que consideres necesarias en cada uno de tus pacientes. En este artículo fueron